Clasificación A. El siguiente programa es apto para todo público, niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Muy buenos días a todos, aquí su servidora Victoria Querales presentando La Pluma Digital, su espacio donde la literatura y el mundo digital convergen para crear un mundo fantástico para todos los lectores, editores y escritores. Hoy exploraremos el tema de la creación de contenido y cómo este es fundamental para que los autores se den a conocer, para que los lectores puedan comunicar sus opiniones, sus reseñas, sus valoraciones e incluso las mismas editoriales ya están en este fenómeno literario, ya que estas se llevan grandes partes de la promoción. Así que vamos con eso. El papel de las redes sociales para los autores es fundamental, ya que antiguamente estos nada más se dedicaban a escribir y la editorial se encargaba de vender sus libros, pero actualmente eso cambió. Ahora los autores, tanto con la editorial, tienen que trabajar en una estrategia de marketing para que estos puedan vender sus libros y puedan llegar a más lectores. Actualmente los escritores tienen que ser editores de sus libros, maquetadores, diseñadores pero también en la parte del marketing. Tienen que ser diseñadores gráficos para sus posts, tienen que ser editores de sus propios videos, tienen que ser creadores de contenido, ya sea en la red social que ellos escojan, ya sea en Instagram, en Facebook, en TikTok, en X, en Tears, que es la nueva Twitter de Instagram, que para mí es bellísima esa comunidad, la amo y yo siempre publico por allí. Los autores actualmente vemos muchísimo como a través de TikTok y el hashtag BookTok ellos promocionan sus libros, dan el comienzo a los lectores e incluso colaboran para que los mismos lectores puedan llegar a más la comunidad. Los lectores es fundamental para cualquier escritor, ya sea 1, 2 o 1000, ya que los lectores son los encargados de la difusión y la promoción de los libros, ya que son estos los que dan la mayor relevancia a los libros. Las opiniones de los lectores pueden ser variadas. Por ejemplo, hay alguien que le puede gustar la saga de Cazadores de Sombras, pero hay lectores que no. Entonces estos generan cámaras de debate donde pueden continuar promocionando. Incluso las personas que estén en el medio, como que no conozcan el libro o no apoyen uno o apoyen el otro, pueden participar leyendo esos libros y así apoyando a los autores. Los lectores son fundamentales para cualquier libro, para cualquier autor y para publicar, ya que en BookTok tenemos grandes creadores de contenido que, por ejemplo, tenemos a Munse Ritz, que sus dinámicas para promocionar libros es brutal. Incluso promociona libros, por ejemplo, donde está un minotauro se casa con una humana, donde tiene romances de aliens y así sucesivamente. También tenemos el caso de Book of Jorge, que con su lenguaje afilado y su carisma pueden llegar a más autores y más lectores. Por decirlo así, él es gran fanático de los Juegos del Hambre y tú siempre vas a poder ver cómo él publica sobre estos temas. La creación de contenido en TikTok es abismal. Incluso han podido revitalizar muchas sagas de películas. Por ejemplo, y hablando de sagas de películas, ustedes pueden creer que una de las sagas más maravillosas del mundo de la literatura es los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre están aquí para quedarse, porque con el último lanzamiento de Susan Collins, Amanecer en la cosecha, donde veremos la versión de los Juegos del Hambre de Haymitch, que era el mentor de Katniss en la saga principal. Aquí veremos su historia y cómo el Capitolio y el presidente Snow le arrebataron todo a pesar de haber ganado los Juegos del Hambre. Y también le van a salir una película a este libro, pero también los Juegos del Hambre tienen las primeras 3 películas. También tienen la balada de pájaros y cantores, donde veremos la historia del presidente Snow y cómo
le empezó a tener rabia al Distrito 12, que es el que más sufre con su tiranía. Pero también tenemos otras sagas de películas, por ejemplo, no mentira, de series. Tenemos las series de Juego de Tronos, donde esa serie revolucionó a todos. Por ejemplo, a mí me encanta, aunque tenga su polémico final, es una serie y es una cátedra de cómo crear guiones, cómo crear diálogos, cómo crear escenas. Claro, a partir de hasta la sexta temporada. De la primera a la sexta, de la séptima a la octava, no hagan nada, no copien allí. Todo mal allí. Y hablando de sagas literarias, de fantasía, quiero cerrar con mi saga personal, que es Dioses Universales, donde aquí mezclo la fantasía, la política, los dramas familiares y la monarquía y la fantasía. Aquí van a ver cómo los dioses gobiernan el universo y cómo estos batallan en sus disputas. Pero bueno, ya aquí voy a cortar para dar paso a la siguiente entrevista, que es sobre Verónica Zulbarán, donde ella es una creadora de contenido que ha generado contenido muy variado, desde cosplayer, modelo, protocolo. Ella nos va a hablar desde sus 10 años de experiencia en los medios, donde nos va a impartir sus conocimientos y sus tips. Así que ya saben, quédense para más. Volvemos a su programa La Pluma Digital, donde la literatura y el mundo digital se fusionan para crear mundos fantásticos en las redes sociales. Como les había comentado en el segmento pasado, las redes sociales son un mundo entero donde las personas y escritores pueden converger para que cobren vida las historias. Así es en el caso de Verónica Zulbarán, donde ella hace 10 años empezó a crear contenido para las redes sociales, donde ha sido multifacética, ya como modelaje, protocolo y también cosplay. Muchas gracias, Verónica. Es un placer tenerte aquí en mi programa La Pluma Digital. Muchas gracias. Estoy agradecida y halagada por la invitación. Me alegro. Ok, ¿cómo empezaste a trabajar en la creación de contenido? Pues la creación de contenido de una manera más que en el área de, pues obviamente nuestras redes sociales personales y todo el tema, yo empecé fue por mi academia de modelaje, ya que yo empecé a dar clases de modelaje cuando apenas tenía 12 años y de manera independiente lo tomé a los 15. Cuando yo vi que tenía un aforo tan grande de niñas y cada vez me pedían redes sociales por donde nos podemos comunicar, esto, lo otro, empezaron ciertas cantidades de redes sociales a manejarse y pues a potenciarse, que era Facebook, Instagram, Twitter. En ese entonces también manejaba mucho Twitter, que ahora es X. Entonces yo empecé a abrir las redes sociales de mi academia de modelaje en ese entonces. Ahí es que yo inicio manejando y creando contenido específico para redes sociales. Y pues ahora actualmente pues trabajo creando contenido para otras empresas. Ok. ¿Cómo se puede construir una comunidad sólida actualmente, ya sea plataformas como TikTok, que han tomado un auge exponencial a partir de la pandemia? Bueno, yo creo que es fácil, pero tú tienes que darte cuenta cuál es tu target, o sea, cuál es para las personas que nos ven, cuál es tu público objetivo. Ese es el target, tu público objetivo. Tienes que saber específicamente qué es lo que tú quieres hacer, a quién quieres llegar. Entonces, depende de las personas a que tú quieres llegar, es el mensaje. Tú no puedes darle el mismo mensaje a un adulto que a un niño. O si quieres llegar a un público femenino o a un público masculino. Todo depende de a quién quieras llegar tú como persona. Exacto, si yo, por ejemplo, reitero el tema de que yo empecé con la academia de modelaje. ¿Cuál era mi público objetivo? Eran niñas que quisieran aprender a modelar. Pero también mi público objetivo era esos padres que quieren saber qué es una academia de modelaje, qué van a aprender la niña. ¿Solamente a caminar lindo, a hacer bien, o va a ser una chica integral, se va a saber, va a tener etiqueta, protocolo, ¿sabes? Esas cosas que llamen la atención, y ahí empieza tú a crear ese contenido y manejar ese público al que tú quieras llegar. Igual de otro tema, si tú trabajo para un colegio, entonces
¿Cuál es mi público objetivo? Principalmente es el papá. El papá quiere saber cómo es el colegio, qué hace el colegio, cómo es la dinámica dentro de la institución, cuáles son sus lemas, sus valores, cómo lo transmiten a los estudiantes, cómo es la disciplina, la educación de dicha institución. Y ahí tú vas demostrando mediante pues la creación de contenido, esa imagen, para que tú tengas esa conexión con el público que estás viendo. Entonces, claro. ¿Cuáles son los errores más comunes cuando alguien quiere empezar a crear contenido? Por ejemplo, en el tema editorial o de libro, o en tu caso como cosplayer y modelo. Bueno, los errores están en pequeñas cosas y todo depende, y reitero, todo depende del contenido. Sin embargo, por ejemplo, sea cosplayer, sea editorial, sea una empresa, siempre creo que hay que mantener una ética y una moral en la imagen que tú quieras reflejar. Yo siempre, por más que por lo menos son como agua y aceite, no conectan una cosa con la otra en todas las cosas que hago, pero sin embargo tú tienes que mantener una línea de lo que tú quieras reflejar. Sin embargo, por ejemplo, yo hago cosplay, como acabas de comentar, yo sé que pues obviamente mi contenido es a un público más joven, que sea pues tenga fijación por la cultura geek, el anime, los cómics, entonces por allí voy. ¿Cuál sería un error en ese ámbito? Pues no conocer la materia, o sea, por ejemplo, yo hacer cosplay de personajes que ni siquiera estudio o conozco realmente, entonces la interacción va a ser un poquito falsa. Es como un colegio que venga también, por ejemplo, que también trabajo en un colegio que diga que imparte clases de inglés y no de inglés. O sea, claro, tienes que ser lo más orgánico y transparente posible para que sea el mensaje eficaz. Una última pregunta. Okay. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a crear contenido? Pues la idea para empezar a crear contenido, yo creo que hay que fijarse en siempre mantener, ¿cómo podría decirlo? Mantener siempre el enfoque y mantener siempre una línea donde tú sepas tener un buen diálogo, una buena descripción, tener una buena redacción, claro, para que la imagen se refleje de manera correcta. Está bien, muchísimas gracias, Verónica. Esto ha sido todo por el programa de hoy. Espero que nos sigan tanto a mí como La Pluma Digital en TikTok y sociales @victoria_AQL. Por favor, Verónica, ¿puedes decir tus redes sociales? Sí, mis redes sociales son Vero Zulbarán que es mi cuenta oficial, y la de cosplay es vero.moa. Muchísimas gracias, Verónica, por estar aquí en mi programa. Muchas gracias a ustedes por vernos. Nos vemos en una próxima emisión.